también los videojuegos, o no sé si se llaman videojuegos ahora, que tienen que ver también con pues estar jugando a matar a una persona. Pues ¿qué es eso? ¿Qué gobierno? ¿Qué dijiste? ¿Que vas a subir un 8% de impuestos a los videojuegos violentos para reducir la violencia en el país? ¿Y vas a atacar a los gamers que estamos aquí encerrados en nuestras casas jugando videojuegos sin hacerle daño a nadie porque somos unos ñoños sin contacto con el mundo exterior? Es innegable que México es un país sumido en la violencia. Y en este contexto, la presidenta Sheinbaum ha anunciado un impuesto de un 8% en los videojuegos, algo que busca acabar con la violencia en el país. Pero la pregunta es inevitable. ¿Será que cada vez que un gobierno entra en crisis inventa un enemigo cultural? Para responder esta pregunta es necesario que hagamos un poco de historia. Soy Vico González. Bienvenido a mi canal. Corría la década de los 60 y en la radio los Panchos recitaban: yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá, tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. El amor estaba en el aire. Hasta que de repente la estridencia del rock irrumpió como el nuevo idioma de la juventud en todo el mundo. Y México no fue distinto. La era del desarrollo estabilizador daba a los jóvenes una relativa calma que les permitía volcarse en el arte, pues la sombra de la guerra había desaparecido del día a día. En ese contexto, grupos como los Duk Duks, El Ritual o Love Army tomaron las guitarras eléctricas para expresar el hartazgo de una generación que ya no se identificaba con el discurso oficialista ni con la solemnidad de la música de sus padres. El rock se convirtió en símbolo de rebeldía y eso incomodaba a los gobiernos autoritarios que aún respiraban el aire represivo del 68. Para muchos jóvenes, el rock era más que música, era libertad, comunidad y un grito contra el control. Así llegamos a 1971, donde el 11 y 12 de septiembre, en un paraje cercano al lago de Avándaro, Estado de México, más de 200,000 jóvenes comenzaron a llegar con tiendas de campaña, cobijas y guitarras. El festival, pensado originalmente como una carrera de autos con música de acompañamiento, se transformó en un encuentro masivo que nadie había planeado a esa escala. Las bandas tocaron en un escenario improvisado, con equipo de sonido limitado y una organización que se desbordó en cuanto la multitud rebasó cualquier expectativa. Aún con esas carencias, el ambiente era electrizante. Las canciones de Peace and Love, El Ritual, Love Army y otros grupos se convirtieron en himnos de libertad. Los jóvenes cantaban, coreaban y compartían la emoción de vivir algo que hasta entonces solo habían podido ver en revistas extranjeras: un festival masivo de rock en México. No hubo violencia generalizada ni choques graves con la policía. Lo que hubo fue una comunidad de miles de jóvenes experimentando por primera vez la sensación de pertenecer a un movimiento cultural propio. Un aplauso al helicóptero que viene a ver qué onda está pasando acá abajo. ¡Avándalo! 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 Al día siguiente, los titulares de la prensa no hablaban de guitarras ni de canciones, sino de escándalo. Los periódicos presentaron imágenes y crónicas que exageraban los momentos de desorden, describiendo al festival como un espacio dominado por sexo, drogas y juventud descarriada. Para los medios conservadores de la época, Avándaro no fue un encuentro musical, sino la prueba de que el rock era sinónimo de inmoralidad. El gobierno de Luis Echeverría, que todavía cargaba con el peso de la represión del 68 en Tlatelolco, aprovechó esa narrativa sensacionalista y convirtió a Avándaro en el pretexto perfecto para desviar la conversación nacional. En lugar de hablar de autoritarismo y violencia del Estado, se hablaba de muchachos con el cabello largo, guitarras eléctricas y la supuesta degeneración juvenil. En resumen, la culpa del 68 era de los jóvenes, por rebeldes. La consecuencia fue clara. El rock fue empujado a la clandestinidad.
condenado a tocar en bodegas o espacios improvisados donde los jóvenes se reunían lejos de la mirada oficial. Así, una generación quedó marcada y estigmatizada no por lo que hacía, sino por la etiqueta que le impusieron, la de bailar y cantar el ritmo equivocado. Ah, estas notas calmarán mis tensos nervios. Quiero decir que esta fiesta es un bodrio. Sí, vayan al demonio, Springfield. 1, 2, 3, 4. Y que pronto te vayas al infierno, carcamal. Creo que les gustamos mucho. Mande matar a los Rolling Stones. Señor, ellos no son. Obedezca. Y así pasamos a la década de los 2000. El nuevo enemigo cultural no fue una guitarra eléctrica ni el cabello largo, sino un ritmo caribeño que pronto se volvió imparable: el reggaetón. Con letras explícitas, bailes sensuales y un estilo que desafiaba la moral conservadora, rápidamente fue señalado de música vulgar y perversión juvenil. En distintos estados del país, como Querétaro, Guanajuato o San Luis Potosí, autoridades educativas y gobiernos locales intentaron limitarlo. Se prohibía en festivales escolares, se buscaba restringir conciertos y hasta hubo campañas mediáticas para desalentar su consumo. El argumento era siempre el mismo: el reggaetón supuestamente fomentaba la promiscuidad, la violencia y la pérdida de valores familiares. Yo viví este episodio y los adultos se empeñaban en culpar al reggaetón de, por ejemplo, los embarazos adolescentes. La realidad fue otra. Cada intento de censura no solo lo volvió más popular. Mientras algunos adultos pedían su prohibición, los jóvenes llenaban discos piratas con canciones de Daddy Yankee, Don Omar o Wisin y Yandel. Y pronto, el reggaetón se convirtió en el género más escuchado en México y en toda América Latina. Así, el ciclo se repetía. Lo que los adultos señalaban como una amenaza era en realidad la expresión cultural de una generación. Ayer fue el rock de Avándaro, después el reggaetón en las escuelas. ¡Oh! ¡Alguien quiere pensar en los niños, por favor! Hoy, México atraviesa una de las etapas más violentas de su historia contemporánea. Desde mediados de la década de los 2000, con la llamada guerra contra el narcotráfico, el país acumula cientos de miles de homicidios dolosos y decenas de miles de desaparecidos. Las cifras de feminicidios, secuestros y extorsiones dibujan el panorama donde la violencia ya no es la excepción, sino parte del día a día. La presencia de cárteles en vastas regiones del territorio, la corrupción en las corporaciones policíacas y la impunidad que ronda el 95% de los delitos han erosionado la confianza ciudadana en el Estado. El miedo a la violencia dejó de ser un rumor lejano. Está en las calles, en los noticieros y en las conversaciones de cualquier familia mexicana. Frente a este escenario, resulta tentador que los gobiernos encuentren un culpable más manejable. No la pobreza, no la corrupción, no la debilidad de las instituciones, sino algo más fácil de señalar. Y es ahí donde vuelven al escenario los enemigos culturales. En estados como Chihuahua o Aguascalientes, las autoridades decidieron que la música era la culpable de la violencia. Con leyes locales y sanciones, artistas como Julián Álvarez, Alfredo Olivas o Junior H se han visto obligados a modificar sus conciertos, porque si cantan un corrido prohibido, pueden ser multados o incluso interrumpidos en su presentación. El argumento suena bien conocido. Los corridos hacen apología del delito, exaltan el crimen y por tanto generan violencia. Como si dejar de cantar El Paciente fuera pacificar el país. En otras palabras, se castiga la música, pero la violencia sigue en la calle, intacta. Oigan, ¿saben qué? Jamás, somos borrachos, pero no respetuosos, poquito. Entonces, y de verdad lo decimos con mucho respeto, no nos acordábamos que aquí no podamos cantar corridos juntos. ¿No? De verdad lo decimos, oigan. Se nos olvidó la chingada, discúlpenos. Y así llegamos al presente. En medio de un país desangrado por la violencia, la presidenta Claudia Sheinbaum ha decidido que el nuevo enemigo cultural son los videojuegos.
La medida es clara, a partir de 2026 se impondrá un gravamen del 8% bajo el argumento de que los videojuegos incentivan la agresividad en los jóvenes, como si el verdadero problema de México fuera el juego de Call of Duty y no la falta de justicia. El discurso suena conocido, hay que proteger a la juventud, pero la historia nos dice que detrás de cada prohibición o señalamiento cultural siempre hay algo detrás, en este caso la urgencia de recaudar, porque lo cierto es que los videojuegos se han convertido en una industria millonaria en el país. Cientos de miles de jugadores consumen consolas y compran videojuegos todos los días. Grabar ese mercado es en la práctica una forma de tapar los huecos del gasto público que no deja de crecer. Y podría ser válido, los videojuegos son para un segmento acomodado de la población y una función de los impuestos es redistribuir la riqueza, es decir, que haya menos super ricos mientras hay muchos super pobres. Grabar los videojuegos podría instrumentar políticas que combatan la desigualdad y eso suena bien, pero que se nos diga así, que la medida es meramente recaudatoria y que no se invente el cuento de que subirle el 8% es para frenar la violencia en México. Y entonces surge la pregunta incómoda. ¿De verdad el impuesto va a reducir la violencia en las calles o solo va a vaciar los bolsillos de quienes hoy encuentran en los videojuegos un escape frente a esa misma violencia? Yo pude jugar en la calle, pero obviamente preferiría que mi hijo adolescente estuviera encerrado en la casa jugando videojuegos. Y al final, la estrategia es tan antigua como predecible. Inventar un enemigo cultural y convertirlo en el culpable de los problemas estructurales del país. Antes fue el rock, luego el reggaetón y los corridos, y ahora son los videojuegos. ¿Pero se dan cuenta de que el gobierno nunca es culpable de nada? La pregunta ahora es, para ti, ¿de verdad un impuesto a los videojuegos reducirá la violencia en México o simplemente va a vaciar los bolsillos de quienes hoy encuentran en ellos un refugio frente a la realidad del país? No olvides darle like y te leo en los comentarios. Recuerda que esto es Para Influir.